Buenas gente, estamos hoy en la cueva del Cobijero, en Llanes. Mirad ahí los compañeros, qué comedia. Vamos un poco de espeleología, vamos en plano secuencia como siempre temblorín. Aquí venir con linterna. Mirad. A ver lo que hay por aquí, ¿eh? Mirad que es... Te digo que hay que agachar el caracol, porque si no rompemos. Mirad, el compañero con un láser ahí de francotirador. Claro. Qué oscuro, ¿eh? Mirad, vamos a ver para que veáis un poco la bóveda que nos cubre, esta bóveda pétrea de esta cueva de... ¿Cuánto tenía? 65 millones de años. O por ahí. Miradlo en el internet, el que quiera datos. Mirad. Qué pasada. Vamos a tirar un poco más. Madre, que agacha el melón. Mira que láser tiene ahí. Poco. Pegándome la mochila en el techo. Mirad qué pasada. Asturias, paraíso natural. Mirad aquí los indeseables haciendo pintadas y no cuidando el entorno. Una pasada. Mirad por aquí que veáis. Sí. Vamos a mirar al techo o al suelo porque me voy a estrellar. Mirad el suelo, qué oscuridad, ¿eh? Mirad aquí otro recoveco. Mirad cómo ruge el mar, ¿eh? No sé si lo podéis escuchar. Da miedo. Hay gente que entra aquí y tiene un poco de claustrofobia y lo pasa mal, ¿eh? Puede salir aquí una berrochu en cualquier momento. Mirad, aquí abajo. Qué pasada. Muy recomendable para visitar con niños. Eso sí, tener cuidado y venir con linterna, preparados, ¿eh? Bien preparaditos. A ver cómo se empieza a escuchar el mar rugir. Ah. Sí, mirar que es estalagmita. Estalagmitas son las que parten del suelo y estalactitas las que hay suspendidas en el techo. Mirad qué bonito. Si anduvo por aquí el hombre primitivo, pues no lo sé, seguramente en búsqueda de marisco y alimento. ¡Buah! Cómo empieza a rugir el mar. Mirar al suelo, que aquí está difícil. Esta se mueve, ¿eh? Sí, cuidadín, que nos dicen que se mueve una piedra. Pues pasamos de ella y por encima. Ahí está. A ver. Claro. O sea, el suelo que está difícil aquí. No vayamos a caer y nos cortemos. Mirad cómo se ve la luz, al fondo ahí. Y el mar ya. Una pasada. Esta cueva en Llanes del Cobijero. Monumento natural. Por favor, si venís aquí, cuidarlo. No tirar papeles, ni basura, ni hacer pintadas.
Hay que cuidar nuestro entorno. Ahí vamos. Cuidado, melonazo, que vas a caer. Y ahora aquí por abajo mejor. A ver, ¿qué hay aquí? Ahora llegamos aquí a una galería un poquito más grande. Espectacular este sitio. Mirad qué pasada. Algunos están pensando en que sería una buena bodega para guardar el vino. Muy gustoso entrar en sitios así. Se te ponen las endorfinas a 8000 por 1000. Vamos. A ver si llegamos al mar para que veáis ese balcón natural. Un poco difícil pasar aquí con la cámara. Está resbaladizo, venir con buen calzado. Mirad cómo penetra la luz, qué pasada. Espectacular este sitio. Hoy haciendo un poco de espeleología en este bonito sitio de Asturias, Llanes, pueblo de Buelna. Mirad qué pasada, cómo se ven ahí las estalactitas que cuelgan del techo. No se escucha ahora el mar, rugiendo. Maravilloso, una pasada. Espectacular. Vamos a asomarnos ahí a... Es una cueva de unos 100 metros de profundidad, 100 y algo. Muy bonita. Y cuando llegamos aquí, mirad lo que pasa, cómo se abre el mar. Una pasada. Está genial, genial. Mirad. Qué paraísos tenemos por aquí, por Asturias, Venir a visitarlo. Vamos a intentar salir ahí al mar, a ver. Mirad qué piscina hay ahí. Ya. Sí, sí. Qué bonito. Pero creo que por aquí no puedo pasar. Mira, el láser del compañero. Espectacular. Hoy tenemos marea baja, la podéis visitar igualmente con marea alta. Aunque si hay mucha resaca y está muy picada la mar, resulta peligroso y no os adentrar en esta aventura, según se recomienda por ahí, por el internet. Así que nada, gente. Con esta fantástica vista os voy a dejar. Estáis como siempre con Ciro78. Espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.